El Tao, el curso de las cosas, el eterno ahora, la presencia de Dios, lo que quieras llamarle. Eso es ahora, y no puedes salirte de ello. No hay necesidad de irritarse, porque no puedes escapar de ello. Simplemente relájate y ahí estás. El filósofo chino Chuang-Tzu, que vivió alrededor del 300 a.C., o quizá incluso un poco antes, fue una persona realmente notable. Es uno de los únicos filósofos de toda la antigüedad que posee un verdadero humor, y por ello leerlo es inmensamente alentador. Parte del humor de Chuang-Tzu se halla en el arte de la exageración, que es algo que yo pienso que siempre debemos tener en cuenta. Por ello, al leer su obra, debemos hacernos cargo de que en cierto modo él se está tomando el pelo a sí mismo. Es como un grupo de entusiastas de lo que sea, que cuando hablan entre ellos, llevan sus ideas hasta extremos absurdos y se parten de risa mofándose de ellos mismos. Chuang-Tzu actúa así, pero al hacerlo tiene mucho que decir acerca del valor de la vida inútil. El concepto de que cualquier evento en la vida puede ser útil, es decir, va a servir para los fines de un futuro evento, es para un taoísta absurdo. El universo es contemplado como algo sin un fin determinado e inútil de punta a cabo. Es un juego, y con todo, es algo más que eso, porque llamarle juego no transmite su sentido. Por ejemplo, cuando un sabio taoísta vaya a través del bosque, no va a ninguna parte, simplemente está vagando. Cuando observa las nubes, le gustan porque no tienen un destino específico. Observa a los pájaros volando y a las olas golpear la costa. Justamente porque todo esto no es una ocupación en el sentido en el que los seres humanos están generalmente ocupados, y porque no sirve a más fin que ser lo que es en ese momento, lo admira. Esta es la razón por la cual encontramos esos peculiares estilos de pintura china en las dinastías Shang, Sun y posteriores, en los que la naturaleza, en su vagar sin designio fijo, es el principal tema de interés. Usualmente cuando decimos que algo no tiene propósito, lo decimos despectivamente. Decimos, bueno, esto no tiene futuro, ¿de qué sirve? Es gracioso que digamos ¿de qué sirve? Y creo que deberíamos darnos cuenta que esta pregunta refleja nuestra locura. La alegría del taoísta es precisamente que las cosas no tengan utilidad y el futuro no cuenta. Esto puede exagerarse, y Chuang-Tzu lo hace de una forma muy humorística cuando describe al hombre ideal e inútil. Este hombre es un jorobado tan deforme que la barbilla le descansa en el ombligo. Y con todo es admirable, porque a todo el mundo le parece que ha encontrado el secreto de la vida. Cuando llegan los empleados del servicio social, es el primero en recibir comida gratis, y cuando aparecen los oficiales militares para reclutar gente para el ejército, es el primero en ser rechazado. Por consiguiente, vive una larga vida. Chuang-Tzu cuenta otra historia en la cual describe a un grupo de viajeros que se encuentran con un árbol enorme. Ninguno había visto antes un árbol tan fantástico, así que se acercaron para ver si les podía ser útil en algo. Primero probaron las hojas, pero les parecieron muy duras, desagradables y malas de comer. Entonces se fijaron en las ramas y vieron que estaban todas retorcidas, y por tanto no les podían servir de bastones. Así que examinaron la madera, pero se encontraron con que estaba llena de médula y no servía en absoluto para la construcción. Como resultado, nadie jamás molestaba a este árbol. No era útil para propósito alguno, y así había alcanzado un tamaño enorme y era viejísimo. No es que Chuang-Tzu nos esté pidiendo exactamente que tomemos esto literalmente, pero esta es su manera de hacer las cosas. En otro relato describe el comportamiento de la más elevada clase de hombre. El hombre de carácter vive en su hogar sin ejercitar su mente y ejecuta las acciones sin inquietud.
Las nociones de correcto y equivocado, así como el alabar o culpar a otros, no le perturban. Cuando la gente a lo ancho de los 4 mares se puede divertir, eso es felicidad para él. Cuando todo el mundo está bien provisto, eso es paz para él. Con semblante apenado, parece un niño que ha perdido a su madre. Con aspecto de estúpido, va por ahí como alguien que ha perdido su camino. Tiene mucho dinero para gastar, pero no sabe de dónde lo saca. Bebe y come lo necesario, pero no sabe de dónde viene su alimento. Este es el comportamiento de un hombre de carácter. Y por contraste, los hipócritas son aquellos que consideran bueno todo lo que el mundo aclama como bueno y consideran correcto todo lo que el mundo aclama como correcto. Cuando les dices que son hombres del Tao, entonces sus semblantes cambian con satisfacción. Toda su vida se llaman a sí mismos hombres del Tao, y toda su vida siguen siendo hipócritas. Saben cómo dar un buen discurso y contar anécdotas apropiadas para atraer a una gran multitud. Pero desde el principio hasta el mismo fin, no saben de qué hablan. Se ponen la ropa conveniente y se visten con los colores apropiados. Adoptan una apariencia decorosa al objeto de hacerse populares, pero rehúsan admitir que son unos hipócritas. Esta otra explicación de un hombre de aspecto y apariencia estúpidos, que va errante por ahí como si hubiera perdido su camino y que no sabe nada, está basada en el texto de Lao Tse, donde dice: la gente del mundo es bulliciosa, como al tomar parte en las fiestas de sacrificio, como al subir al monte en primavera. Solo yo soy manso, como un desocupado, como un recién nacido que aún no puede sonreír, libre como alguien sin hogar. La gente del mundo tiene suficiente y de sobra, pero yo soy como un marginado. Mi corazón debe ser el de un necio, que está aturdido, nebuloso. Los vulgares son entendidos, luminosos. Solo yo soy lerdo, confuso. Los vulgares son inteligentes, seguros de sí mismos. Solo yo estoy deprimido, paciente como el mar, a la deriva, aparentemente sin designio. La gente del mundo toda tiene un propósito. Solo yo parezco terco y rústico. Solo yo difiero de los demás y valoro el sacar el sustento de la madre. En el personaje del sabio taoísta, como lo representa Chuang Tzu, hay un algo de tonto. El tonto es una persona que no sabe lo suficiente para ponerse a cubierto de la lluvia y que no compite. El resto de la gente consigue los premios materiales antes que él, e incluso los espirituales. El tonto es la persona que no va a ningún sitio, se sienta a un lado del camino y dice disparates. El tonto es como un niño sin ningún interés en la supervivencia, que coge un plato de comida y revuelve el guiso con el dedo haciendo un maravilloso mejunje con todo, y después se queda mirando cómo gotea desde la yema de su dedo. Y durante un rato está sin comer, y entonces se pone a jugar con la comida de todas las formas posibles, hasta que se distrae con cualquier otra cosa que llame toda su atención. Mientras no lo contraríes, sigue siendo la persona más maravillosamente amable del mundo, pero no tiene ningún tipo de ambición, no lucha por sí mismo y nadie puede jamás conseguir que lo haga. Se puede comprender por qué el tonto ha sido siempre usado como una especie de analogía con el sabio cuando, como dice Sankara, a veces desnudo, a veces enojado, ora como un sabio, ora como un tonto. Así aparecen en la tierra los hombres libres. Las biografías de la primera parte de la vida de Sri Ramakrishna o de Sri Ramana reflejan este tipo de comprensión y son absolutamente salvajes. Pero al igual que al leer a Chuang Tzu, no se deben tomar demasiado literalmente. Las cosas son dichas poniendo una especie de sobretensión en una dirección para corregir otra especie de sobretensión en la dirección opuesta. Hace muchos años un sabio japonés, explicándome las enseñanzas del budismo, me dijo algo que no he vuelto a escuchar a nadie más desde entonces.
dijo que el Buda enseñó que la vida es sufrimiento, al objeto de corregir la visión equivocada de que debía de ser placer. Dijo que todo era impermanente para corregir la falsa visión de que la realidad dura por siempre en el tiempo. La idea del camino del medio queda establecida en estilo de ir de un extremo para corregir el otro. Esta es una técnica muy común en Asia y se encuentra especialmente en el Zen. Por ejemplo, cuando a los maestros se les pregunta acerca de algo sagrado, responden siempre en términos de algo laico. Si les preguntan qué es el Buda, pueden responder el árbol que está en el jardín. Y cuando les preguntan sobre algo laico, te contestan en términos de algo sagrado. Por ejemplo, un maestro y su discípulo estaban trabajando en el campo usando un cuchillo para podar. El discípulo de repente dijo al maestro: «Deme el cuchillo». Y el maestro se lo dio ofreciéndoselo por la punta. Entonces el discípulo dijo: «Por favor, déjeme que lo coja por el extremo». Y el maestro preguntó: «¿Qué harás con el otro extremo?». Como veis, las preguntas se transforman inmediatamente en una especie de intercambio metafísico. Y este juego de ir de una parte a otra, entre los extremos, es la disposición interior de despertar la mente a la polaridad, al crecimiento mutuo. La filosofía de Chuang Tzu es una filosofía de relatividad. Él hace mucho hincapié en que no existe un patrón absoluto de grande o pequeño, importante o poco importante. Y nos relata la historia de un cierto cuidador de monos que respecto a la ración de nueces dijo que cada mono recibiría 3 por la mañana y 4 por la noche. Pero los monos se enojaron mucho, así que el cuidador dijo que podían recibir 4 por la mañana y 3 por la noche, y con este arreglo quedaron contentos. Sin embargo, el número de nueces era el mismo, sigue contando, pero hubo una adaptación a los gustos y aversiones de los interesados. Esta, dice, es la forma de conducta del sabio. Con Chuang Tzu comienzas a llegar a la conclusión de que las pequeñas cosas son tan grandes como pueden ser las cosas grandes, y las grandes cosas son tan pequeñas como puedan ser las cosas pequeñas. Todo puede ser visto como grande y pequeño, importante y no importante. Su concepción del mundo es esencialmente cíclica. Enseñar por medio de círculos es un método usado a menudo por los maestros de Zen y de Taoísmo. El centro de un círculo es entendido como cualquier punto de la circunferencia y se puede comenzar en cualquier parte. Hay un koan Zen que pregunta: Indra construyó la torre sin junturas. ¿Dónde empezó? Bien, una torre sin junturas es como una manga sin costura. Es una torre cilíndrica y continua. ¿Dónde comienza? Y por la misma razón, ¿dónde comienza el círculo? El círculo de la vida o el ciclo de la vida, la interdependencia de abejas y flores, y la interdependencia de largo y corto, todo es circular. Puede empezar en ninguna parte y en todas partes. Cuando Chuang Tzu habla de los órganos del cuerpo, hace un catálogo con todos ellos y dice: bien, ¿cuál prefieres? ¿Qué órgano va primero? ¿Cuál le sigue? ¿Cuál es el que rige? ¿Cuáles son los sirvientes? Parecía que podía haber un gobernador, pero nadie ha podido encontrarlo jamás. Así pues, no existe en el taoísmo, casi podríamos decir en toda la filosofía china, noción alguna que responda al concepto de un mundo que obedece a un jefe. Dentro del cuerpo no hay un órgano regidor. Su orden es la consecuencia de o el trabajo de cada una de sus partes que existen unidas entre sí, creciendo mutua y espontáneamente. No hay gobernador. Pero la dificultad que emerge al tratar de comprender la filosofía de Chuang Tzu radica en que la gente empieza a pensar en términos de gobernar y regir e intentan dominarse a sí mismos y a su entorno, lo que invariablemente acaba en líos. Chuang Tzu narra la historia de un hombre de la antigüedad que se llamaba Po Lo. Era un amaestrador de caballos, y probablemente de ahí viene la denominación de nuestro deporte hípico, el polo.
Chuang-Tzu dice que los caballos eran criaturas encantadoras y muy agradables antes de que Paul Log se metiera con ellos y echase a perder su naturaleza. En otras partes dice que un buen carpintero no necesita ni escuadra ni compás, trabaja sin ellos. Esto es fantásticamente cierto en los carpinteros japoneses. Una de las cosas que fascinan cuando vas a Japón es el observar a estos carpinteros a la antigua usanza trabajar con los planos arquitecturales más toscos que te puedas imaginar. Utilizan los más extraños instrumentos y tienen un misterioso tipo para cuadrar las cosas por el tacto y por la vista. Cuentan una hermosa historia que sucedió en el levantamiento ceremonial de la parilera de un nuevo templo. Había sido hecha por un cierto gremio de carpinteros, pero había en la ciudad otro gremio rival, que estaba muy enojado por no haber conseguido ese contrato. Así que durante la noche uno de los miembros del gremio rival fue y aserró unos 6 pies de la parilera. Cuando el maestro artesano fue por la mañana y llegaron todos los monjes para la ceremonia de elevación de la viga maestra del techo, echó una ojeada y dijo: «Alguien ha estropeado esto. Debe haber sido nuestro gremio enemigo. Han cortado 6 pies de la parilera». «Bueno», dijo, «lo pondré bien». Entonces cogió el martillo, golpeó la viga ceremoniosamente y después dijo: «Levantadla». La izaron y ajustaba perfectamente. La historia, por supuesto, es que él sabía que esto iba a pasar y entonces hizo la viga demasiado larga. Este tipo de narración va siempre asociada al arte del carpintero. No necesita escuadra porque el sentido de destreza que hay en su organismo, en sus nervios, en sus sentidos, es mucho más sutil que cualquier cosa que pudiera ser hecha con instrumentos. Hay muchas anécdotas sobre artistas del lejano oriente que sobresalen en eso, en saber con tremenda precisión exactamente dónde deben ir las cosas. Se cuenta que un maestro se hallaba decorando la habitación ceremonial del té con sus discípulos, cuando uno de ellos le preguntó dónde poner un gancho para colgar un florero de bambú en la pared. El maestro dijo con exactitud: «Ahí». Y entonces el discípulo pintó una pequeña marca. Un poco más tarde, el mismo discípulo borró la marca intencionadamente, recordando dónde estaba por un pequeño y diminuto agujerillo que había en la pared. Entonces le dijo al maestro: «Discúlpeme, señor, pero he olvidado dónde me había dicho que había que poner el florero». El maestro respondió: «Era aquí», y puso el dedo exactamente en el mismo lugar que antes. Esta es la clase de cosas que admiran los discípulos en el lejano oriente. El principio que Chuang-Tzu explica extensamente es triunfar en la vida a través de no mandar sobre ella, a través de no tratar de gobernarla. Por ejemplo, él explica que la música ha sido estropeada por las 5 notas. Dice: «Las 5 notas harán a un hombre sordo. Los 5 colores harán a un hombre ciego». Lo que quiere decir con esto es que si tú piensas que hay solo 5 notas, no puedes oír. Y si piensas que hay solo 5 colores, no puedes ver. Este es el problema que tenemos con la música en Occidente. Tenemos un sistema de notas que indica nuestra escala cromática y el pentagrama, y la forma en que escribimos música está limitada a esa posibilidad. Pero entre cada una de nuestras notas hay todo tipo de sutilezas. Al escribir nuestro ritmo tenemos que ir por pasos, desde una nota entera a media nota, un cuarto de nota, un octavo, un decimosexto, etc. Y podemos incrementar el valor en un medio poniendo un punto. Pero ese es el alcance de nuestra expresión rítmica. En la música oriental hay una infinita continuidad de ritmo y tono, y así hacen los ritmos más extraordinariamente complicados. La forma en que ellos aprenden música no es por un sistema de notas o de medidas, sino a través del cuerpo vivo del maestro cuando les demuestra las formas de tocar un determinado instrumento. Ellos siguen al profesor, al hombre,
en vez de seguir a las palabras o a los símbolos. Hay una traducción de Chuanzú absolutamente absurda, publicada por un profesor de chino de la Universidad de Harvard. Estoy seguro que dicho profesor debe de ser un ex misionero, porque usa constantemente la palabra Dios cuando Chuanzú no tiene ninguna expresión para Dios. La noción de Dios, tal como nosotros la entendemos, es ciertamente muy extraña al pensamiento taoísta. Hay que comprender que los misioneros han sido la base de la erudición china en Occidente. Para traducir las escrituras a las lenguas occidentales, tuvieron que estudiar chino, y desde entonces han estado deslizando sus ideas cristianas en los clásicos chinos. Pero la noción de Dios en el sentido de un gobernante personal del mundo es totalmente ajena al pensamiento chino. Existe la expresión Qian Han, que tiene casi el mismo significado que Zhu Han, espontaneidad, o que es así en sí mismo. Qian Han hace referencia a algo que es así a través del poder del cielo. El cielo, o Qian, quiere decir simplemente el universo. Si miras hacia afuera desde la Tierra, que es como si fuera el centro o la base, todo lo demás en toda la expansión del cosmos es Qian, cielo. Pero en Chuanzú no hay conexión en la idea del cielo con alguna especie de gobernante personal del universo. Cuando ves que alguien traduce Qian como Dios, da una impresión muy equivocada de esta enseñanza. Hay un pasaje en el que un discípulo pregunta al maestro: ¿se puede conseguir el Tao de forma que se pueda poseer para uno mismo? Y el sabio responde: tu cuerpo no es tuyo, es la imagen delegada de Qian. Los misioneros traducen esto como Dios, porque han leído en la Biblia que el hombre está hecho a imagen de Dios. Pero el maestro dice: tu vida no es tuya, es la adaptabilidad delegada del cielo. Tus hijos no son tuyos, son las semillas delegadas del cielo. Tú te mueves, no sabes cómo. Tú descansas, no sabes por qué. Estos son los funcionamientos de los caminos del Tao. Entonces, ¿cómo podrías conseguir el Tao de forma que pudieras poseerlo? De forma similar hay otro pasaje que dice que cuando un hombre borracho se cae de un carro, aunque puede hacerse daño, no muere. Al estar su espíritu en una condición de seguridad, no sufre por el contacto con objetos de existencias. Si tal seguridad puede conseguirse del vino, cuanto más de Qian Han. Lo que es revelado aquí es el no esfuerzo de estar de acuerdo con el ritmo espontáneo del universo. En el pensamiento chino no existe ni siquiera una idea de lo que nosotros llamamos la ley de la naturaleza. Los movimientos del cuerpo y la armonía del organismo no son lo que son por obediencia a alguna ley. Los chinos tienen un concepto de ley que se expresa por la palabra Tzu. Hubo un tiempo en que las leyes eran inscritas en los recipientes del sacrificio, de manera que cuando la gente llegase a hacer sus ofrendas, leyeran las leyes. Algunos sabios hicieron objeciones a esto, diciendo que si se esperaba que la gente supiera cuáles eran las leyes por los términos fijos de una escritura, lo que harían sería desarrollar un espíritu literario. Es decir, comenzarían a cavilar sobre lo que realmente decían los escritos. Bueno, como sabéis, esta es la principal ocupación de los abogados. Pero el punto que los sabios taoístas querían resaltar es que no se debe escribir de esa manera. Ellos describen el Tao como Wu Tzu, que traduciríamos literalmente como sin ley. Pero lo que quiere decir es la superación de esta clase de ley, que es una ley específica o positiva. Al seguir explicando este principio de no leyes, Chuanzú emplea un pequeño truco muy divertido. A menudo pone su propia sabiduría en boca de Confucio para la inmensa confusión de todos los demás. Nos cuenta que un día estaba Confucio al lado de un río, cerca de donde había una tremenda catarata que caía a plomo. De repente vio a un anciano salir del bosque, que cayó al río y desapareció en la catarata. Entonces dijo: «¡Oh, qué pena!».
Probablemente se trataba de algún viejo cansado de la vida que quería poner fin a todo esto. Pero al instante, más abajo en la corriente, el anciano sale del agua y comienza a dar saltos por todas partes. Confucio está asombrado. Manda a uno de sus discípulos a coger al hombre antes de que desaparezca. Cuando está frente a él le dice: «Señor, creí que iba a morir y de repente veo que ha salido vivo de esa catarata. ¿Tiene usted algún método especial con el cual pudo hacer esto?» «No, no tengo ningún método especial», contesta el hombre. «Simplemente entro con los remolinos y salgo con los remolinos. No me resisto al agua. Me identifico enteramente con ella». Y aquí tenemos al anciano completamente relajado, dando vueltas en medio de la corriente sin resistirse para nada, y así se protege. Se deja ir con la corriente y gira con su fuerza. Y de nuevo, naturalmente, las historias de este tipo resultan exageradas, porque el verdadero Wu Wei, o el dejar que las cosas pasen, la no interferencia, es una exageración que acentúa el punto de vista yin para compensar el yang. La relajación es simplemente algo que sucede cuando hay demasiado yang dentro de uno, demasiado del principio activo que necesita ser equilibrado por el principio pasivo o yin. El problema es que los seres humanos, en su ansiedad por controlar las cosas, exhiben demasiada agresividad yang, y con todo, al equilibrarse con el principio yin, uno no debe de confundir dicho principio con, por ejemplo, la flojedad. Además, existe la dificultad obvia de que si al tratar de relajarse uno siente que debe de relajarse, lo único que consigue es inquietarse más y crear mayor tensión en el proceso. Recuerdo haber leído un libro que se titulaba «Usted debe relajarse». Pero no se puede alcanzar el Wu Wei de esa manera. Incluso al intentar relajarte te tensas, estás deseando que pase y temes que no lo vas a conseguir. Entonces, ¿cómo demonios se hace? En primer lugar, tienes que entender que tú no tienes que hacer nada. Como dijo el anciano de la historia, no hay método. Los taoístas usan el término Bu Tzu, sin ley, para significar que no existe método alguno que tú puedas dominar para hacerlo. Está todo basado en la comprensión de que no hay nada que tú puedas hacer como origen y causa de acción separada de todo lo demás. Cuando sabes esto, que no hay un tú que actúa por separado, entonces no hay necesidad de tratar de relajarse. El Tao continúa fluyendo. Puedes tratar de nadar contra el río si lo deseas, pero realmente es mucho más fácil ir con la corriente. Es como el correr del tiempo. No puedes salirte del momento presente. Puedes pensar sobre el pasado y puedes pensar sobre el futuro, pero puesto que tú estás pensando en este momento, el presente es inescapable. Muy bien, ahora el momento presente no tiene un sentido de flujo. El tiempo sigue, la vida sigue. El tiempo de reloj es simplemente una medida de flujo, una forma de hacer tic-tac y contar los tic-tacs. Bien, hemos vivido a través de muchos tic-tacs, pero no obstante, el tiempo real, diferente del ruido del reloj, es un fluir, y con todo está quieto. ¿No es fascinante que se mueva, pero que tú estés siempre aquí? Siempre es ahora, nunca sales de la hora. Este es el principio del fluir. Es hermosamente simple, pero se te puede ocurrir toda clase de hábiles excusas para posponer esta lección. Puedes decir: bueno, esto es un tema muy espiritual y yo soy una persona no evolucionada, así que me llevaría un tiempo muy largo el llegar a comprenderlo de una forma más que intelectual. Pero esto es solamente una excusa para jugar a tu propio juego y no aprender este principio. Hay toda una gama de elaboradas formas de evitarlo. Puedes aplazarlo entregándote a los más complicados sistemas de cultura espiritual o al yoga y así sucesivamente. Y eso está muy bien, no tengo ninguna objeción a que lo aplaces, porque es lo que tú quieres hacer. Pero realmente está siempre aquí y ahora. Al igual que no puedes escapar de la hora, no puedes salir del Tao. Eso es lo cómico del caso.
Y ese es el por qué Chuang Tzu tiene ese suave y bello toque de humor. Dice: la garza es blanca sin darse un baño diario. El cuervo es negro sin haber sido pintado con tinta. Por consiguiente, hay rubias y morenas, gente gorda y gente flaca, gente alta y gente baja, gente culta y gente vulgar. Incluso un himno cristiano dice: el rico en su castillo, el pobre en su portón. Dios lo hizo alto y bajo, y ordenó su condición. Claro que ahora no cantamos mucho eso porque tenemos demasiada conciencia social. Acerca de esto, Chuang Tzu dice lo siguiente: aquellos que dicen que tendrían lo correcto sin su correlativo lo equivocado, o buen gobierno sin su correlativo el desorden, no comprenden el gran principio del universo ni la naturaleza de toda creación. De igual forma, uno podría hablar de la existencia del cielo sin la tierra, o del principio negativo yin sin el positivo yang, lo que es claramente imposible. Si las gentes siguen discutiendo eso sin parar, tales gentes deben de ser necios o villanos. Naturalmente, uno siempre podría replicarle a Chuang Tzu que tiene que haber necios y villanos para poder reconocer la existencia de sabios, pero él dice otro tanto de otra manera. La facultad de hablar no es un mero soplo de aliento, está determinada a decir algo, pero lo que intenta decir no puede, sin embargo, ser determinado. ¿Hay habla en verdad o no? ¿Podemos o no podemos distinguirla de los gorjeos de los pájaros jóvenes? ¿Cómo puede el Tao ser tan oscuro para que pueda haber distinción entre lo verdadero y lo falso? ¿Cómo puede el habla ser tan oscura para que pueda haber distinción entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Dónde puedes ir y encontrar que el Tao no existe? ¿Dónde puedes ir y encontrar que las palabras no pueden ser probadas? El Tao es oscuro por nuestra comprensión inadecuada, y las palabras son oscuras por las expresiones floridas. De aquí las afirmaciones y negaciones de las escuelas confucianas y mohianas, que cada una afirma lo que la otra niega, y niega lo que la otra afirma. El que cada uno niegue lo que la otra afirma y afirme lo que la otra niega, solo nos causa confusión. No hay nada que no sea esto, no hay nada que no sea aquello. Lo que no puede ser visto por aquello, puede ser conocido por mí. Por tanto, digo, esto emana de aquello. Aquello a su vez deriva de esto. Esta es la teoría de esto y aquello. No obstante, la vida emerge de la muerte y viceversa. La posibilidad nace de la imposibilidad y viceversa. La afirmación está basada en la negación y viceversa. Siendo así, el verdadero sabio rechaza toda discusión y se refugia en el cielo. Porque uno puede basarse en esto, sin embargo, esto es también aquello, y aquello es también esto. Esto también tiene su parte correcta y su parte incorrecta, y aquello tiene su parte correcta y su parte incorrecta. Entonces, ¿existe o no existe realmente la distinción entre esto y aquello? Cuando esto, lo subjetivo, y aquello, lo objetivo, están sin sus correlativos, eso es el verdadero eje del Tao. Y cuando ese eje pasa por el centro en el que converge todo, las afirmaciones y negaciones por igual se funden con el uno infinito. Por ello se dice que no hay nada como usar la luz. Como veis, el eje de los opuestos es la percepción de su polaridad. La diferencia entre ellos es explícita, pero su unidad está implícita. Hay una diferencia explícita entre los dos extremos de un palo, y una unidad implícita porque son extremos del mismo palo. Esto es lo que se entiende por el eje. El eje del Tao es lo que podría llamarse la conspiración secreta que subyace entre todos los polos y opuestos. Implícitamente o esotéricamente, ambos son fundamentalmente uno, la unidad, sea entre tú y el universo o en cualquier tipo de polaridad. No es algo que haya que crear. Si lo creas, supones que no existe. Y esto es lo que en el Zen llaman ponerle patas a una serpiente o barba a un eunuco. Es totalmente innecesario. La unidad existe,
está siempre ahí. Puedes verla tan claramente que realmente casi puedes ponerle el dedo encima y sentirla. Pero por supuesto, si intentas agarrar el momento presente y dices, preparado, listo, ahora, ya se ha ido. Cuanto más y más fina tracemos la rayita en el reloj para saber con precisión cuándo es ahora, más nos acercaremos al punto en que no podremos verla en absoluto. Pero si lo dejas en paz y no intentas asir el momento en su volar, siempre está ahí. No tienes que marcarlo ni tienes que poner tu dedo encima porque es todo lo que hay. Y así el momento presente de repente se dilata. Contiene todo el tiempo, todo el pasado, todo el futuro, todo. No tienes que aferrarte a él. Si puedes sentir eso, entonces date cuenta de que el movimiento del Tao es exactamente lo mismo que el Tao. El Tao, el curso de las cosas, el eterno ahora, la presencia de Dios, lo que quieras llamarle. Eso es ahora. Y no puedes salirte de ello. No hay necesidad de irritarse, porque no puedes escapar de ello. Eso es hermoso. Simplemente relájate y ahí estás. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.